Esta es una copia de algo que he escrito y publicado por todo Internet. Los sitios web, subreddits y servidores de Discord relacionados con el hobby fueron encontrados y cerrados hace tiempo. Ya no quedamos muchos, y mucho menos jóvenes, cuerdos y con la tecnología suficiente para navegar por Internet, pero sé con certeza que todos mis viejos amigos, que quizá todavía miran, o quizá no, siguen frecuentando estos sitios. Por razones obvias, prefiero no volver a tener contacto directo con ellos. No te quedes mirando, una historia de terror. Esta también es una advertencia general para cualquier persona en el estado de Utah, no vaya a mirar cerca de Park City. 2 cosas, por si a alguien le da la curiosidad de buscarlo y no se toma en serio mi advertencia. Observar es observar a la gente en sus casas. Nunca interactuar, nunca hacer nada que afecte a una persona ni a su propiedad. Es ilegal, por supuesto, pero la mayoría de quienes observan lo hacen desde fuera de la propiedad. Usan esto como excusa legal y moral para justificar su curiosidad, aunque la mayoría de los aficionados afirman que, mientras se esté en una propiedad pública, no se infringe ninguna ley con solo observar la casa de alguien. Park City es un lugar cerca de Salt Lake City, en Utah. En lo alto de las montañas, se enorgullece de ser la sede del Festival de Cine de Sundance, que ya no existe, pero durante mucho tiempo fue un gran reclamo, y de los Juegos Olímpicos de Invierno a principios de la década del 2000. El lugar tiene una gran inversión, lo que da lugar a muchas casas grandes y aisladas entre las montañas, cuyos dueños ni siquiera se molestan en bajar las persianas, o lo hacen con la misma intensidad, ignorando que se pueden ver sus siluetas mientras las luces estén encendidas, a menos que se tengan cortinas muy gruesas frente a las ventanas. Mirar solo tiene 3 reglas bastante claras. Solo tienes unas horas para observar y esperar algo emocionante, no puedes dejar rastro de tu presencia, nunca puedes regresar al lugar donde ya has estado. Mirar es un pasatiempo efímero, y es bien sabido que quien rompe estas reglas o se queda sin hogar buscando nuevos lugares para observar termina cayendo en la trampa y siendo atrapado. Yo nunca lo hice, hasta anoche. Mi idea fue genial. Normalmente subía a las colinas más bajas y a los afloramientos alrededor de Salt Lake City, pero era un viaje difícil. Cada vez que mirabas, solía significar un viaje nocturno a un barrio específico. Eso significaba que necesitabas un coche sin nada que destacar o depender del transporte público, lo cual hacía a menudo. ¿Pero un viaje a Park City? ¡Rayos! Podría ir en coche y disfrutar de unas agradables vacaciones en casa, pasando una semana en un buen hotel y 3 de los 7 días dedicados a un largo viaje contemplando las montañas que rodean la ciudad. Lo mejor fue que tenía una forma de hacerlo casi demasiado fácil, los toboganes alpinos. Básicamente, grandes y largos toboganes de hormigón que serpentean montaña abajo. Alquilar el carrito con ruedas necesario para usar los toboganes era bastante caro, pero no lo necesitaba. Solo necesitaba el billete de teleférico. Después de un día disfrutando de un buen hotel y algunos bares locales bastante divertidos, seguido de un día en la piscina, el jacuzzi y una galería de juegos calle abajo, aparqué el coche al final de cierto barrio y tomé un autobús de vuelta a los toboganes alpinos. Lo planeé para subir al último tobogán más alto. Lo que pensé que sería la apuesta más peligrosa de la noche fue saltar del teleférico y adentrarme en el bosque cargando mi mochila llena de artículos básicos de camping. Tenía un nudo en el estómago, pero logré saltar mientras el teleférico estaba cerca del suelo. Me levanté y corrí, sin molestarme en comprobar si alguien me había visto. Me zambullí, deslizándome entre los arbustos cerca de los árboles, y me quedé quieto. No había visto ninguna cámara en el teleférico, pero aposté a que, si las había, no las vigilaban con mucha atención. Esperé entre los arbustos durante 1 hora entera, arrastrándome de vez en cuando hacia el este, hacia el barrio que había visto en Google Maps. Era un barrio largo y sinuoso, con casas grandes y, así se sabe que sus dueños eran ricos, entradas de coches enormes. Lo mejor de todo era que la montaña parecía tener una pendiente ideal para poder caminar cómodamente y constantemente cuesta abajo por el espeso bosque que rodeaba las casas, escuchando música mientras contemplaba. El sonido de un motor subía la colina. Miré hacia atrás, procurando no moverme demasiado rápido. Un grupo de guardias de seguridad subía en vehículos todoterreno hacia el tobogán del que acababa de saltar. Había subido lo suficiente como para ver dónde terminaba la telesilla que había abandonado, una gran plataforma de hormigón con el tobogán extendiéndose hacia el otro lado de la montaña. Unos cuantos empleados, creo que del hotel al que pertenecían los toboganes, esperaban a los guardias de seguridad. Moviéndome lentamente, saqué mis binoculares y los observé.
Todo mi cuerpo se tensó cuando el grupo giró hacia el bosque donde me escondía. Finalmente, uno de los empleados negó con la cabeza y dijo algo que hizo reír a los demás. Los guardias de seguridad volvieron a bajar de la montaña, y los empleados del hotel disfrutaron de una buena ventaja: poder deslizarse después de cada turno para fichar y volver a casa. Temblando ligeramente, guardé los binoculares en el bolsillo y me arriesgué a levantarme. Me había adentrado lo suficiente entre los árboles como para pasar desapercibido, o al menos eso esperaba. Esta parte del viaje, caminar unos kilómetros hacia el barrio, era la más arriesgada. Que me pillara el hotel sería malo, pero que me pillaran cerca de una vía pública donde pudiera alegar que estaba corriendo me libraba de un delito grave y me acercaba a un delito menor. Pero, caramba, fue un paseo precioso. Parecía haber ardillas y pájaros por todas partes, y el aroma alpino, una mezcla única de abetos, pinos y artemisa, era embriagador. Aunque no vi nada emocionante al mirar, esta caminata agreste por las montañas fue más que suficiente para que el viaje valiera la pena. Unas horas más tarde, rodeé cierta colina y finalmente llegué a mi destino. Era prácticamente un pozo enorme con casas grandes con patios aún más grandes que serpenteaban a través de bosques casi invadidos por la civilización. Un pavimento meticulosamente esculpido serpenteaba hacia el lado oeste de lo que llamaré el pozo. Cada 400 metros, una casa de 3, ocasionalmente 4, pisos se separaba de la carretera. Habría sido una pesadilla navegar si no hubiera habido un patrón constante en los vecindarios más a la izquierda, un camino despejado de bosque que me cubriría y, al mismo tiempo, estaría justo enfrente de muchas de las casas que serpenteaban por el pozo. Al final, y lo había comprobado 2 veces para estar seguro, había una puerta que daba a un parque público cerca de Park City. Mi auto estaba estacionado en el borde de dicho parque. Saqué mis binoculares del bolsillo. El sol aún se ponía, y había un tramo de colina que debía bajar para iniciar mi descenso hacia el pozo. Mientras tanto, pensé en echar un vistazo preliminar. Solo había una casa con luces encendidas que podía ver desde lo alto del foso. Digo casa, pero en realidad era una mansión, donde se celebraba una fiesta que llenaba todo el patio, con una gran piscina, jacuzzi, cancha de baloncesto e incluso 2 jaulas de bateo que ocupaban un terreno del tamaño de un campo de fútbol. Gente de todas las formas, tamaños y colores se mezclaba, comía y disfrutaba de las comodidades. No ocurrió nada tan loco ni descabellado como para escribirlo en ese momento, pero fue divertido ver a la gente divertirse. Después de que el sol empezó a ponerse, los fiesteros empezaron a entrar. Los vi entrar, intentando ver qué pasaba en la mansión, pero estaba demasiado lejos y en un lugar elevado para echar un buen vistazo. Me pregunté si sacarían las sustancias psicotrópicas después de entrar. Vi a una niña con mis binoculares siguiendo a sus padres adentro. Ahora esperaba que las 3 cosas no formaran parte de la fiesta. Me reí un poco, aunque de verdad esperaba que la gente de aquí arriba no estuviera tan jodida. Bebí un poco de agua y eché un último vistazo a la mansión. La niña estaba de pie justo afuera de las amplias puertas de la mansión, mirándome. No a mí, sino demasiado cerca para mi comodidad. Hay un excelente canal de YouTube sobre ciencia y aprendizaje que sigo constantemente. Uno de sus episodios trataba sobre terror y paranoia. Lo menciono porque recordé, mientras miraba por esos binoculares, que existía una teoría popular según la cual uno sabía cuando alguien lo estaba observando gracias a unos rayos de luz específicos que emiten los ojos de alguien al mirarte. Era la única forma en que podía explicar mi certeza de que la chica me estaba mirando directamente. No lo era, o al menos, no lo creo. Incluso después de todo lo que pasó, no estoy seguro, pero sí sé que me di cuenta de que algo me observaba, aunque no fuera la niña que miraba hacia las colinas donde me escondía. La chica se dio la vuelta, dio un sorbo a la bolsa de jugo que llevaba y entró en la mansión, ahora llena de vida y luz. Cerró la puerta tras ella, y esa sensación de ser observado finalmente desapareció. Sentí frío y, por primera vez desde que empecé con el hobby, sentí dudas. No me costó mucho despejarme de esa duda, pero anoté lo que había visto. Los demás chicos, y muchas chicas, créanlo o no, del hobby disfrutarían muchísimo del factor escalofriante. Para entonces, el sol ya se había puesto, y la oscuridad reinaba en el foso. Todas las casas estaban iluminadas, y desde donde estaba parecía un enorme diorama de pequeños y suntuosos barrios de plástico y bosques. Observé las vistas una vez más antes de sacar mis gafas de visión nocturna de la mochila y empezar a ascender hacia el serpenteante sendero de bosques que conducía a la abertura del foso que conducía a mi coche. Me tomó media hora de caminata llegar a la primera casa, o mejor dicho,
a su patio trasero. La gente era mucho menos propensa a preocuparse por el entorno de su patio trasero, incluso con cortinas en la ventana, como ya he dicho, y eso incluso en una zona muy poblada. Caminar por un bosque espeso con gafas de visión nocturna y una mochila llena de comida y equipo de supervivencia no fue difícil. Lo difícil fue asegurarme de moverme con sigilo. Hay algunos trucos para eso, pero no los compartiré. A pesar de lo que he escrito hasta ahora, también les diré, de todo corazón, que no se queden mirando. Para nada. Además de las obvias razones morales, lo que las publicaciones y blogs de Reddit no les dirán es la frecuencia con la que alguien recibe un disparo sin siquiera entrar. Ni hablar de que, cuando finalmente los pillen, los incluyan en un registro según quien viva en la casa. Pero no les voy a mentir, no tuve esa mentalidad hasta después de llegar a mi auto ensangrentado, magullado y exhausto a la mañana siguiente. Al acercarme al amplio patio trasero de la primera casa en mi sendero, me emocioné al ver lo que podía vislumbrar. Me quité las gafas de visión nocturna, me senté cómodamente contra la colina y miré. No había nada abiertamente sospechoso ni destacable en este patio trasero, así que me relajé lo suficiente para contemplar lo que parecía la fiesta más desenfrenada que jamás había visto. El patio no era muy grande, pero estaba lleno de juegos, comida y bebidas por doquier. Mesas de billar, mesas de ping pong y una zona deportiva inflable / diagonal casco inflable. La gente bebía, charlaba y se lo pasaba bomba. La casa era una enorme caja angular de cristal, decorada con mármol y granito, con un gigantesco patio de madera donde aún más gente bebía y charlaba entre sí. No suelo ir a muchas fiestas, pero esta habría sido la excepción. Lo único que realmente parecía extraño era el segundo piso de la casa. Humo y luces de colores llenaban el aire, y gente desnuda y sudorosa fluía y ondulaba como las densas volutas de humo e incienso que la rodeaban. Toda la vista me causó una sensación de emoción y nostalgia. La gente entraba y salía de la casa, saludando constantemente a desconocidos y ofreciéndoles bebidas o comida. Sentí unas ganas inmensas de colarme y socializar, aprovechar la situación y divertirme. De todas formas, probablemente sería mi última vez observando, y había algunas personas en el borde del césped más cercano a mí que llevaban la misma ropa que yo. Probablemente podría haberlo hecho. Lentamente, me puse las gafas de visión nocturna y me alejé de la fiesta. Mientras me abría paso entre árboles, hojas y arbustos, sentí el impulso de regresar. Dios sabía que necesitaba una razón para soltarme. Sinceramente, todavía no podría darte la razón exacta por la que ignoré a la fiesta, salvo que estaba demasiado asustado como para arriesgarme un poco más de lo que ya había sido. A unos 400 metros bosque abajo, vi un edificio de apartamentos pequeño y de aspecto barato, construido con ladrillo rojo. 4 ventanas anchas y oscuras estaban distribuidas uniformemente a lo largo de la parte trasera, aunque no pude ver ninguna puerta que saliera del pequeño patio de hormigón ni de los laterales del edificio. Me acomodé, me senté contra la colina y miré. Tras unos minutos de estar sin hacer nada y escuchando música, se encendió una luz en la ventana superior izquierda. Una figura se movió por la habitación, se acercó a la ventana y la abrió. Era una mujer rubia, con vaqueros y camiseta. Tras abrir la ventana, frunció el ceño y se asomó al patio trasero. «Oye, tú», susurró, tan fuerte que bien podría haber gritado. Dejé de respirar. «Oye, vamos, sé que estás ahí». Recuperé la respiración, pero solo lo suficiente para mantenerme consciente. Sentía un pulso acelerado en todo el cuerpo. El pánico solo se contuvo porque ella no me miraba directamente. En cambio, observaba todo el bosque. Ella no sabía dónde estaba, pero sabía que estaba allí. «Vamos, por favor», gritó en un susurro, señalando hacia la casa. «No suelen venir senderistas por aquí, al menos dime a qué sendero vas». No dije nada, ni siquiera parpadeé. ¿Me habría seguido por la montaña? Quizás habría activado alguna alarma, aunque había estado vigilando. Llamaré a la policía si no apareces. Casi me derrumbé. No nací con labia, pero pensé que, de haber sido necesario, podría haberme hecho pasar por senderista. Mirando hacia atrás, probablemente lo habría hecho, pero más que la alerta que sentí al ser descubierto, sentí una extraña punzada en el estómago al ver a la mujer que seguía susurrando y, en un momento dado, incluso empezó una conversación unilateral intentando que respondiera. En ese momento, solo una cosa me pareció realmente extraña: su habitación. O al menos la habitación donde se encontraba, estaba completamente vacía. Las paredes estaban agrietadas y amarillentas,
tanto por la pintura vieja como por la bombilla usada y tenue que colgaba desnuda de un simple enchufe en el techo. Un cordón colgaba de ella. No había interruptor cerca de la puerta. Sin embargo, la luz se encendió antes de que viera algún movimiento en la habitación. Muy lentamente, empecé a avanzar por el bosque. La luz de la habitación no era lo suficientemente fuerte como para llegar hasta donde estaba, pero fui lo más prudente posible. Ella continuó susurrando hasta que casi no pude oírla. Esta es una de las pocas cosas de esa noche que no recuerdo vívidamente, pero juraría que, después de cierta distancia, dejó de hablar por completo. Justo cuando se quedó en silencio, la luz se apagó. Evitar que me temblaran las manos y las piernas era casi imposible. La única forma de mantener la compostura era un simple hecho. Si me rastreaban o me habían visto, tenía que estar atento a cualquier cosa que pudiera delatarme. Parecía que pasaron horas antes de ver el siguiente patio trasero, pero debí de tardar solo 15 o 20 minutos. De repente, una luz brilló en mis ojos con tanta intensidad que me quité las gafas de visión nocturna y miré al suelo. Solo pude ver una luz blanca y roja intermitente. «¡Quieto!», escuché a un hombre gritar desde donde había visto la casa. «Pon las manos donde pueda verlas». Los destellos rojos y blancos en mi visión se tiñeron de azul al recuperar la vista. Los reflectores y las luces de las patrullas policiales girando sobre los coches indicaban el departamento del sheriff de Park City. No sé qué habría pasado si me hubiera rendido. Mi instinto me dice que solo respiro mientras escribo esto porque estaba detrás de un árbol grande cuando se encendieron las luces, y dos cosas que oí entre la cacofonía de gritos fueron «levántate del suelo» y «vamos a abrir fuego». Nunca me han arrestado y mi única experiencia con la policía fue ver la serie homónima cuando era más joven y videos en internet, pero incluso en mi estado de pánico, sabía que la policía no amenazaba inmediatamente con disparar a un intruso solo por entrar sin permiso. ¿Y levantarse del suelo? Estaba de pie, completamente detrás de un árbol. Ignoré mis instintos y esperé. Los policías seguían gritando, advirtiéndome que abrirían fuego si no salía con las manos en alto. Cuanto más esperaba, más miedo sentía. No porque las voces se hicieran más fuertes o cercanas, sino porque seguían igual. Siendo conservador, debí de estar detrás de ese árbol al menos media hora. Sin embargo, no se oyeron disparos ni ruidos de follaje apartándose mientras la policía se acercaba o se dispersaba para buscarme. Pero los gritos continuaban, los focos y las luces de la policía brillaban a la vez, creando una extraña mezcla de colores que se arremolinaban en los árboles. Lo que me impulsó a seguir después de otros 15 minutos fue el aburrimiento, para ser sincero. No fue aburrimiento de verdad, no creo que mi ritmo cardíaco ni mi respiración se ralentizaran mientras esperaba el disparo, pero sí me di cuenta de que, pasara lo que pasara, no iba a parar. Así que intenté escabullirme, agachado, a la sombra del árbol tras el que me había escondido. Apenas había recorrido 1,5 metros cuando uno de los focos se dirigió directamente hacia mí. Ahí está. Fuego. Corrí. Lento y torpe, como por mi mochila, pero aún tan rápido como pude. Se oían crujidos fuertes y agudos desde el patio. La policía no dejaba de gritarme, diciéndome que me agachara, me quedara quieto, que me tirara al suelo y volviera. Seguí corriendo. La luz me favorecía, me permitía ver lo que tenía delante. No tenía pensamientos cohesivos en ese momento, solo la necesidad de bajar la colina lo más rápido posible. En cualquier momento, un policía podría dar un golpe de suerte. Solo después comprendí por qué no me habían disparado. No me habrían disparado, al menos no ningún policía que se preciara y hubiera tenido un arma antes. Con un objetivo tan grande y lento como yo, habría sido más difícil fallar que no. Como dije, no pensé en ello en ese momento. No tenía ningún pensamiento, solo la cabeza llena de adrenalina, intentando ignorar el dolor en brazos y piernas de correr y rezando para ver el próximo amanecer. No me persiguieron. Seguí corriendo, mucho más allá del alcance de las luces, hasta que choqué de frente con un abedul. Mi visión era borrosa mientras caía al suelo, rodando colina abajo hasta que me detuve de golpe contra otro árbol que me dio justo en el abdomen. Me quedé sin aire en los pulmones. Tras un descanso forzado y muy doloroso en el suelo, recuperé el aliento. Me dolía, y también la nariz, que no estaba rota pero sangraba, pero logré ponerme de pie junto al árbol que me había salvado y, al mismo tiempo, me había causado un enorme moretón en el abdomen. De no haber sido así, lo más probable era que me hubiera roto algo más abajo en la colina. Lo único que se rompió fue una de las lentes de mis gafas de visión nocturna. Aún así, agradecía tenerlo.
Eso y la brújula que apuntaba directamente hacia la salida del pozo eran todo lo que necesitaba para correr en línea recta lo más rápido posible y salir de allí. Mis días de observar habían terminado, como mínimo. Un paso más abajo de la colina, empezó a llover. A pesar de la urgencia que sentía en cada átomo de mi cuerpo, miré al cielo, confundido. No había nubes antes, y tampoco las había ahora. Las estrellas brillaban con fuerza, aunque un poco apagadas por la contaminación lumínica de las ciudades cercanas. No podía ver de dónde venía la lluvia, pero juro que estaba allí. Un detalle más pequeño y mucho más espeluznante que pensé colina abajo fue que la lluvia caía por todas partes, incluso bajo las copas de los árboles por las que la lluvia corría naturalmente, dejando secos los troncos. Lo ignoré. En realidad, el olor a ozono y lluvia de bosque me tranquilizó un poco. No era mucho comparado con la creciente tensión en mi cuerpo y con mi ropa empapada y realmente incómoda, pero era algo. Había una casa más en mi camino directo hacia la salida del pozo, incluso atravesando el bosque. La habría ignorado si la luz del patio trasero no me hubiera quemado los ojos. Como estaba tan cerca de la salida a Park City, guardé mis gafas de visión nocturna en el bolsillo. Por desgracia, la colina subía y se bifurcaba de tal manera que la ruta más rápida serpenteaba hacia el patio trasero de la casa, que, al acercarme, vi que estaba iluminado con una tenue hoguera. Había gente allí, al menos una docena. Cada uno estaba atado a cruces de San Andrés en forma de X. Uniéndolos todos había serpentinas de confeti. Las antorchas, encendidas incluso bajo la lluvia, se extendían por el patio e iluminaban apenas los cuerpos en las cruces, lo suficiente como para que yo pudiera echar un vistazo. A mitad de la cuesta que sabía que me llevaría a una calle junto a la salida del foso, me di cuenta de que no eran serpentinas las que conectaban todas las cruces. Las serpentinas no eran rosadas y carnosas, con forma tubular. Finalmente, también pude ver que las serpentinas salían de cada cuerpo y estaban atadas entre ellos. Antes de que pudiera gritar, o, más probablemente, vomitar, oí un susurro agudo cerca de mí, desde el lado derecho del patio. La cruz más cercana al final del patio tenía una persona viva. Una niña con una banderina ya desplegada y atada a otra cruz detrás de ella. Dos niños, adolescentes, intentaban arrancarle una estaca de hierro del pie a una de las niñas. «Oye, tú», me susurró una directamente. «Por favor, ven a ayudarnos, estamos tan cerca». «Por favor», susurró la otra, mirándonos a mí y a su amiga mientras sollozaba. «Por favor, ayuda». El límite del patio estaba a solo unos pasos. La casa, una enorme casa con aspecto de templo, construida con troncos macizos y llena de ventanas, estaba completamente a oscuras. Di unos pasos hacia adelante, sin saber muy bien si iba a ayudar o no, y tropecé. Cayendo de bruces, me estiré hacia el suelo con todas mis fuerzas y hundí los dedos en la tierra dura. Se me arrancó una uña, pero avancé a paso de tortuga a escasos centímetros del borde del patio. Tuve que morderme el puño de la chaqueta para no gritar. Cuando levanté la vista, los niños me miraban fijamente con un hambre y una anticipación tan poderosas que sonreían y contenían la respiración mientras miraban mi mano, tan cerca del límite entre el patio y el bosque, con un entusiasmo que no había visto antes ni desde entonces. La chica atada a la cruz tenía el mismo aspecto, solo que sonreía de oreja a oreja. Sus ojos casi brillaban a la luz del fuego mientras me miraba. Subí la colina a toda prisa y volví a correr, esta vez sin siquiera ponerme las gafas de visión nocturna. Corrí, y corrí un poco más. La lluvia y las ramas de los árboles me rozaban las manos y la cara mientras avanzaba a trompicones por el bosque. Finalmente, salí a una calle de asfalto negro. Delante de mí, con solo una luz fosforescente para verlo, había un puesto de guardia de hormigón junto a una puerta de hierro que atravesaba el borde inferior del pozo. Lo había logrado. Junto a la puerta, en una colina cubierta de hierba que descendía desde una mansión que apenas podía ver ni con las gafas de visión nocturna, estaba mi coche. El mismo color, la misma matrícula, todo. No cabía duda de que era mi coche. Di unos pasos temblorosos hacia él. Entonces me detuve en medio de la calle. Saqué las llaves del bolsillo y pulsé el botón de cierre. A mi derecha, más allá de la verja de hierro, oí un bocinazo lejano. Mi coche indicaba que había sido cerrado. «Buen intento», jadeé suavemente, sin siquiera escucharme. Al mirar hacia el pozo, que ahora se alzaba frente a mí, no pude ver nada de lo que había visto antes. Salvo una casa al otro lado de donde había bajado. Unas luces centelleaban desde dentro, luces rojas que parecían llamas. No saqué los binoculares de la mochila,
estaba demasiado cansado, y asustado, para ser sincero, como para hacerlo, pero juraría que la chica que había visto en la fiesta con esos mismos binoculares en lo alto del pozo, la última en entrar en la única casa normal que había visto en toda la noche, estaba allí, observándome. Salté la verja de hierro, encontré mi coche de verdad y salí pitando de allí. No he vuelto a Park City desde entonces ni pienso acercarme. Lo único que hice fue comprobar las imágenes de Google del foso, solo para ver que ninguna de las casas que había visto coincidía con las que aparecían en las imágenes de satélite. Más allá de eso, mis días de voyerismo se acabaron. Mi historia no es la única extraña que se escucha al hablar con personas sin hogar o vagabundos sobre lo que han visto surgir del voyerismo. Pero nadie creería mi historia, así que la publico aquí. No vayas a mirar cerca de Park City. O mejor aún, no vayas a mirarlo en absoluto. Hemos llegado al final de esta historia. Les recuerdo que si les gustó este video y quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse, darle a la campanita y dejar su like, así me ayudan a crecer y traerles más contenido. Gracias por formar parte de la familia Creepy.